Noches a todos. Mi nombre es Maritza Sánchez desde México. En esta ocasión nos acompaña el profesor César Jiménez Cohen desde Argentina. Tenemos el agrado de contar con un experto en neurolingüística. Es para nosotros difícil en este canal dar una descripción o una reseña de todo el trabajo que ha realizado en su vida. Es una labor ardua, es coach, es profesor, es acompañante en procesos de seguridad, intelectuales, académicos, formativos. No terminaría de hacer una presentación. Sin embargo, inicio agradeciendo su presencia y la colaboración que nos da a este canal, que seguramente a partir de hoy va a ser uno de nuestros invitados frecuentes, porque una vez que lo escuchen, ustedes entenderán la razón. Muy buenas noches, doctor César. Muy amable, Maritza. Te agradezco muchísimo. Agradezco a Leonel, que está también en los equipos, a Anita, que está presente. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de poder llegar a docentes de diferentes partes de Latinoamérica, de habla hispana, y que podamos tener este acercamiento a través de lo que es la ciencia de la educación, cómo enseñar mucho mejor y de mejor calidad. Es básicamente eso. Así es. Profesor, ¿qué es la neuropsicolingüística del aprendizaje en la inclusión? Bueno, podríamos empezar a ver lo que es la psicolingüística en sí. ¿Qué es la psicolingüística? ¿Basada en qué está la psicolingüística? Y bueno, es una rama de la psicología y está basada en tres pilares importantes, que es uno, la psicología del pensamiento, de cómo es el estudio esto de la manera que tenemos de pensar, la psicología de las emociones, la manera de sentir que tenemos, y la psicología del lenguaje, donde habla del origen de las palabras, saber cuáles son los significados realmente. Eso es lo que realmente se enfoca en la psicolingüística. Pero también, como es un estudio, es una disciplina que está basada en estos pilares, también apunta a estudiar cuatro cosas que son el cómo se adquiere el lenguaje, cómo se desarrolla, cómo se comprende y cómo se utiliza. Es tan importante saber esto, Maritza, porque muchas veces le damos muy poca importancia al lenguaje y el lenguaje tiene mucho que ver en nuestra comunicación. Nosotros somos seres comunicativos por excelencia. Tenemos sentidos que de alguna manera estamos comunicando. Es más, comunicamos aún sin decir nada. Si, por ejemplo, para hacer un ejemplo así, no sé, algo como más gráfico, si Ana le dice a su pareja, mi amor, ¿tú me amas? Y la pareja se queda en silencio así como por 5 segundos, Ana ya le empieza a sentirse preocupada porque dice, ¿y? O sea, se supone que tiene que responder inmediatamente y no responde y pasan 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos y el cerebro, fíjate qué interesante, se va a inclinar a decir, algo está mal acá. Claro. No va a pensar, quiso decir sí, pero de una manera mucho, no, va a decir, lo está dudando. No es que lo va a decir que no, sino que lo está dudando. Entonces, hasta el silencio, Marisa, comunica. Cuando no lo sabemos usar correctamente, nosotros, entonces, las palabras tienen mucho que ver en esto de la comunicación, juntamente con lo que es el lenguaje paraverbal, que es la manera con que yo digo las cosas, y el lenguaje no verbal, que es cómo yo con mi cuerpo acompaño esa palabra. No es lo mismo decir te amo como decir te amo. O sea, hay diferentes maneras y eso tiene mucho que ver en la comunicación para llegar a que las personas que están alrededor nuestro se sientan incluidas en nuestro equipo, en nuestra clase, en nuestra familia, en nuestra, yo lo llamo siempre, en nuestra tribu.
para que esto de la manada, de pronto yo siempre le digo a los docentes, ustedes son los líderes de la manada. Ustedes tienen que dirigir y el alumno siempre está buscando quién es el líder de la manada. Y sabes qué, Marisa, la conducta del alumno, de ciertos alumnos que tienen esa tendencia que ha emulado y que quiere ser el líder de la manada, por lo general, lo que hace es que cuando él ve que el docente no es el líder de la manada, porque no tiene autoridad, no se comunica muy bien, le cuesta decir la clase, entonces ese alumno va a llamar la atención del liderazgo, haciendo chistes, diciendo groserías, haciendo ruido, molestando al otro alumno, llamando la atención para decirle inconscientemente dentro del aula, yo soy el líder. Okay. O sea, necesitamos tener un líder y bueno, yo voy a ser el líder. Esto es como cuando, viste, en la casa no hay un papá y una mamá, entonces siempre el hermanito mayor es el que hace de mamá y papá. Quiere hacer de mamá y papá, pone autoridad y se enoja, reta. Bueno, esto pasa lo mismo dentro del aula y por eso es importante que el docente desarrolle ese lenguaje, tanto corporal o esta parte de la propiocepción, que es el lenguaje, el séptimo sentido que tenemos todos, se llama propiocepción, que es cómo yo me paro, cómo yo me pongo, cómo está mi cuerpo, ¿no? Y eso transmite. Si yo me inclino hacia adelante o estoy un poco con los hombros caídos, la persona que me va a estar viendo, el alumno que me va a estar viendo, va a encontrar como una debilidad en mí, que hay algo que me está pasando. Esto es muy común cuando dice, ¿le pasa algo? No, no me pasa nada. Pero dicen, yo veo como de esta manera, perdón que lo interrumpa, de esta manera, si somos el líder de la manada, tenemos que tener la capacidad y la sensibilidad de percibir todo esto que está sucediendo de aquel lado, para poder entablar una comunicación que no necesariamente sea verbal, ¿cierto? Totalmente, el saber aprender a leer el lenguaje no verbal del alumno. Por eso esto de la inteligencia emocional, que es muy importante, el poder entender las emociones del otro, el poder comprenderlas y saber cómo la voy a manejar, el poder tener esa posibilidad de saber que hay un alumno que es más exponencial, se quiere imponer, y está el otro que es más tímido. Entonces, saber hacer el equilibrio de esos dos para tener una armonía dentro de la clase. Y el líder se va a sentir querido, porque eso es lo que hace el alumno, el docente. El docente, fíjate que la mayor cantidad del tiempo es, por favor, atiendan, especialmente en la primaria, por favor, atiendan, chicos, atiendan, porque la atención para el cerebro está relacionado al amor. O sea, para el cerebro, amor no es dar besitos, traer regalos, tener relaciones. No, no, no. Para el cerebro, amor es atención. Es que alguien te preste atención. Cuando alguien te presta atención, sea desconocido, sea conocido, sea tu familia, sea un ser querido, el cerebro le dice adentro, esta persona me ama. Por eso, en los negocios, en las ventas, la atención al público es fundamental, porque le está diciendo, no sé si te pasó a ustedes de ir a una zapatería y que la chica te atienda tan bien en la zapatería que tú al final no le compras nada, pero te vas con una sensación de que te atendió muy bien. Entonces, ¿sabe qué hace tu cerebro? Quiere volver de nuevo. Aunque no haya comprado nada, quiere volver de nuevo, y aunque sea, va a comprar algo, porque va con el cargo de conciencia de que no compró algo, y bueno, voy a tener que comprar algo. Esa atención de engagement, se dice en inglés, que es como te compromete. Y por esa razón es muy importante este hecho de enseñar al alumno el de la atención. No se trata de decirle, atiendan chicos, se trata de cómo yo le voy a enseñar a ellos a que lo importante que es prestar atención. Primero, número uno, no se le puede hablar al alumno dándole la espalda,
porque el alumno va a aprender emulando. Y a veces uno no tiene mucho tiempo, entonces mientras va escribiendo va hablando, y bueno, es un método bastante práctico como para poder decir el programa del día de hoy, pero no es contraproducente para el alumno que yo le esté hablando dándole la espalda. Es casi como hablar con alguien mirando hacia otro lado. Para el que está escuchando, se siente incómodo, como que no se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a otra persona. Por más que me está hablando a mí, parece que se está dirigiendo a otra persona. La propiocepción, la posición del cuerpo, dice a quién va dirigido eso. Por eso, eso es una herramienta muy importante para el docente, poder tener una lectura general del aula de cómo se siente la personalidad de un aula lo da el docente. La personalidad son tres cosas, aparte de lo que dice. En su opinión profesional y esta amplia experiencia, ¿por qué es relevante el hecho de que la sociedad en general conozca las limitaciones de los seres humanos? Porque entonces voy a poder aplicar lo que se llama la inteligencia social. Si yo sé hasta qué punto, por ejemplo, en ustedes, si ustedes, un ejemplo, no supieran hablar inglés, pero yo empiezo, I'm going to talk to in English, all that explanation is going to be in English, voy a decir, ¿por qué no entienden? Pero ustedes no estaban obligados a aprender. Entonces, yo sé las limitaciones, hasta dónde ustedes pueden entender, y yo voy a usar eso para poder hacerme comprender y no utilizar otras cosas que tal vez por desconocimiento lo voy a usar solamente por aparentar o por demostrar o por querer hacerlos ver, sino que se trata de la empatía, esta empatía que existe y que el ser humano necesita saber cuándo el otro, hasta dónde llega el otro para que yo pueda ayudar o respetar, ¿no? ¿Viste eso del derecho? Hasta acá empieza, bueno, yo voy a ayudar o respetar. Si la persona no puede, bueno, yo lo voy a ser solidaria. Esto se debe aplicar mucho dentro del aula. Volver a enseñar lo que se llama la solidaridad dentro del aula, de que el docente, cómo va a hacer con su equipo, con su manada, con sus pollitos, porque aún los animales deja el resto y va detrás del pollito que se perdió para poderlo llevar al redil. Entonces, si los animales tienen esta conducta instintiva, inconsciente y natural, imagínense en el cerebro del docente, el poder crear un equipo dentro del aula y saber las capacidades y las limitaciones que tienen ciertos alumnos es importante para tener una buena comunicación. Entonces, dentro de una escuela, sin considerar un nivel específico educativo, ¿cómo se debe promover la inclusión? ¿Qué sugerencia nos puede usted dar? Yo creo que es importante esto de la inclusión porque te hace sentir de pertenencia. Mira, el cerebro, según la neurociencia, mata por dos cosas. Mata por reconocimiento y por pertenecer. Esas dos cosas el cerebro hace de todo. Esto se descubrió hace varios años atrás, cuando Napoleón Bonaparte iba a la guerra, se dio cuenta que sus oficiales se peleaban para ir al frente y dirigir, o sea, ir al frente de la batalla. Lo que pasaba es que los que iban al frente de la batalla eran los primeros que morían. Entonces, Napoleón no entendía por qué ellos querían morir prácticamente, pero los oficiales nobles siempre peleaban y querían ir. Y entre las investigaciones que hizo Napoleón con sus oficiales jefes, era que siempre que volvían de la batalla, Napoleón, a los que sobrevivían, si esa batalla había sido ganada, a cada uno de los oficiales nobles, solamente a los nobles que iban adelante como punta de lanza, se les entregaba un reconocimiento, una medallita. Habían algunos que tenían varias, y entonces el cerebro hace cualquier cosa por el reconocimiento. No les subía el sueldo, no les daba un mejor posición, no lo subía de jerarquía, simplemente les daba un reconocimiento, y ahí se dieron cuenta de que ese reconocimiento los movía aún para arriesgar su vida. O sea, mataban
o arriesgaban su vida con tal de recibir un reconocimiento. El segundo era el pertenecer. El cerebro necesita pertenecer, necesita ser la Asociación de Profesores Unidos de Latinoamérica, el grupo de asociados de, no sé, del Rotary Club de México, etcétera. Necesitamos, por eso formamos países, porque somos latinoamericanos, somos argentinos, somos uruguayos, somos, o sea, tenemos que tener esa identidad de ese grupo de manada, porque ese grupo de manada para muchos de alguna manera nos da esa identidad, esa cultura y todo lo demás que nos representa. Entonces, si esto es así, dentro de la inclusión también existe esa misma conducta. Y en el aula es importante porque cuando un alumno se siente desplazado y el líder de la manada no procura hacer que ese alumno sea aceptado, porque ese es el trabajo del docente, no es solamente enseñar, sino su materia, sino enseñarles a cómo se deben comportar para poderse unir como manada, es el trabajo que también va de la mano de la enseñanza. Por eso la inclusión dentro de lo que es la enseñanza es importante. Muy bien, muy bien. ¿Qué consejo le podría usted proporcionar a quienes en este momento están enfrentando alguna condición diferente? Bueno, el sentirse diferente no es solamente por una condición, es por una manera de pensar. Yo tengo alumnos en la universidad donde ya se sienten, son muy capaces, muy inteligentes, son físicamente muy parecidos, pero ellos se sienten mentalmente ignorados, desplazados, marginados. Es más, hoy justamente, en la mañana me escribió un alumno que ya se recibió, es abogado, y me dijo que él todavía está soñando en la primaria y en la universidad. Todavía tiene sueños así como flashes. Y lo otro es que no se siente como que fuera abogado. Está trabajando en un bufete de abogado, pero no se siente como abogado. Entonces entré a su página de Facebook. Él me escribió por WhatsApp. Entonces vi el dibujito que ponen en el fondo del WhatsApp y puso como un muñequito de un juego de dibujos animados. Y en el Facebook pone todos juegos así de juegos animados, como si ustedes lo llegan a ver a la página, va a decir, es un chico, un adolescente, o sea. Entonces, de la manera que nos comportamos, es en la manera que nosotros adentro nos identificamos cómo somos, cómo nos sentimos. Y ahí es donde el cerebro hace que donde yo pertenezco, yo me excluyo. No es que me excluyen, sino que yo me excluyo. No tengo la habilidad de incluirme porque en realidad yo no necesito esperar que alguien me incluya. Si yo puedo entrenar al alumno para que tenga la habilidad de poderse incluir él, se va a incluir. En serio, por más que tenga un problema. Mira, es más, tengo a Teresita, una abogada, que tiene un problema en la mano. La conocí hace como 3 años. Yo estaba dando capacitación en el Instituto Provincial de la Administración Pública, capacitaba a funcionarios de gobierno, y ella llegó a una posición muy alta en la parte de discapacidad. Y ella iba a mi clase, entonces un día no me di cuenta, estaban escribiendo algo que yo estaba dictando y vi que ella tenía problemas en la mano y se ponía la lapicera en la mano y iba tratando de escribir. Entonces yo le dije, Teresita, ¿está bien? No, lo puedo hacer. Oh, ok. Entonces no le insistí. Y hoy en día, ella ya se casó hace un año más o menos, ya tiene, está embarazada, es una persona muy linda de carácter, es una persona muy hermosa como persona, sociable, es muy agradable hablar con ella. Y no me he dado cuenta que tenía discapacidad. Es más, a veces lo tengo que pensar, pero se nota su discapacidad en una de sus manos que no puede mover porque la tiene mal. Y tiene una relación con su pareja muy linda
y sin embargo ella vive una vida perfectamente normal porque ella no se ha excluido. Ella tiene la habilidad de haberse, sin darse cuenta, de haberse incluido. Yo creo que tendríamos que no solamente enseñar el asunto de que al otro pueda incluir al otro, sino que ese otro tenga la habilidad de cómo, porque cuando sucede eso, no vamos a tener que gastar o enseñar a cómo incluir a los demás, sino a cómo el otro tenga la habilidad de poderse incluir él mismo, tener esa habilidad. Hablaríamos entonces de una automotivación o de trabajar la motivación desde temprana edad. Totalmente. Sí. Y hacemos recuento, yo creo que muchos de los problemas que tenemos como sociedades, indistintamente el país de donde estemos transmitiendo, considero que es una generalidad. Sí, yo coincido totalmente. Yo tuve la oportunidad de estudiar y de trabajar en Estados Unidos y era docente de un colegio donde yo era docente de español, daba una clase después del horario de clase, después de las 3 de la tarde hasta las 5, donde habían chicos que tenían algunos problemitas de, por ejemplo, en la parte motriz, y ellos no se sentían así. Y los chicos no lo hacían sentir así porque él no se sentía así. Pero sin embargo, conocí en otro colegio a un chico que estaba totalmente, él se sentía así, y aunque los otros, algunos otros, trataban de hacerlo sentir diferente, no podían, no lo lograban, y habían otros que lo hacían sentir peor. Entonces, él terminaba echándole la culpa a aquellos que le hacían sentir mal. Y en realidad eran las mismas situaciones, probablemente las mismas enfermedades o las mismas discapacidades, perdón, pero sin embargo la habilidad la tenía el uno porque se podía incluir, tenía esa habilidad de poder conversar, de poder charlar, de poder reírse, de querer hacer cosas y salir con sus amigos. Y él no se veía excluido. Se veía tal vez con discapacidad, pero no se veía excluido. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque desde el inicio usted lo comentó, las limitaciones las pone el cerebro y yo creo que es la parte que tenemos que trabajar y es una parte fundamental en los docentes. Yo creo que desde todos los ámbitos, las asignaturas, nuestras áreas, nuestros niveles, ¿no? Y trabajar con nuestros chiquitos porque esto es el y hay que aprender a conocernos y a aceptarnos y de ahí, de la aceptación de uno, parte hacia la generalidad. Sin embargo, notamos quienes trabajamos con adolescentes como un puente que en algún momento se ha roto en comunicación con la familia, con los miembros de la familia, y a veces buscan más personas o a un líder fuera de la manada de casa, digamos, ¿no? ¿Por qué resultaría una situación así, profesor? Muy simple, a mí me sucede muy seguido, Marisa, padres a quien yo conozco de mis alumnos, que siempre me dicen, estoy muy contento que mi hijo tenga muy buena relación con vos, te admira muchísimo, etcétera, etcétera. Y ellos siempre me preguntan, ¿por qué hace mi hijo, que es muy extrovertido, que es muy revolucionario, que es muy independiente, que es muy ir en contra de todas las cosas, siempre está haciendo, ¿por qué contigo es diferente? Y yo le respondía de que la atención, que yo a mis alumnos le dedico atención cuando tengo que hablar con ellos, hay una posición en el cuerpo que se llama posiciones de poder, que es cómo yo me voy a posicionar delante del alumno, y simplemente se trata de la atención. Cuando tú atiendes a alguien, le robas el corazón. Él no se da cuenta, pero le robaste el corazón. Y entonces, la atención que tendría que haber dado el papá mientras estaba con el televisor, mirando y diciendo, yo te escucho, no te hagas problema, y está mirando la televisión, o chequeando, porque es una persona muy importante, y está chequeando todos los mensajes que el gobernador o el presidente le está dando,
el alumno, el cerebro del hijo está diciendo, no me atiende, por lo tanto no me ama, y como no me ama, yo tampoco voy a corresponder eso. Pero voy a amar a aquel que me atiende. Y por ejemplo, los amigos lo atienden. Los amigos, cuando van, dicen, hablemos, sí, dale, yo voy a estar siempre contigo. Ustedes van a ver en Facebook, ellos priorizan más las fotos de sus amigos en las noches, pero los padres no existen dentro de la página de los chicos adolescentes, por simplemente la relación que existe en la atención. Porque la atención para el cerebro es tan importante que te puede excluir o incluir, ya sea en una conversación, ya sea en un equipo de trabajo, ya sea, por eso te vas a dar cuenta que en una empresa, por ejemplo, cuando el líder está hablando con todo el equipo y no se dirige a uno en específico y con todo lo demás, esta persona se siente excluida. Está dentro del equipo, cobra, gana y todo lo demás, pero no se siente incluido dentro del equipo. Y tarde o temprano la persona desiste y dice, no, yo prefiero irme y no seguir ahí, pero igual vas a ganar dinero. El cerebro no le importa ganar eso, lo quiere hacerse sentir. Acuérdate que el cerebro, las 24 horas busca la felicidad y reducir el dolor. Las 24 horas está buscando eso, de continuo está buscando eso. Y en base a eso, cuando hay algo que a mí no me hace feliz, como siento que no me aman, entonces mi cerebro me va a empujar para que yo me vaya de ese lugar. Por eso es importante que dentro del aula los docentes podamos tener un poquito más de atención. Y para los papás que me están escuchando, qué importante es que usted le dedique tiempo a la persona más prioritaria dentro del hogar, porque ellos van a ser los herederos de todo lo que usted deje, desde su casa, la ropa sucia que tiene, las deudas que tenga, el televisor. Usted se va a quedar, ellos se van a quedar con todo eso. Y si usted no lo entrena, no los prepara, no les dedica atención, ellos van a hacer exactamente con sus nietos lo mismo. Van a hacer exactamente lo mismo. Y por eso es que es muy importante el hecho, acuérdense, el lóbulo frontal madura después de la segunda década, después de los 22 años, en las mujeres 23 años, en los hombres un poquito más. Siempre que comento esto, mis alumnos, y siempre les pregunto, ¿sabía que el cerebro madura después de la segunda década, más o menos en las mujeres en los 23 y en los hombres, cuánto creen? Y empiezan a decir 40, 45, a los 60, profe. Bueno, cuando yo hago esto generalmente, los alumnos se sienten incluidos dentro de la clase, porque la participación es un signo de la inclusión dentro de la clase. Ellos, sin darse cuenta, dejaron de estar pensando en cualquier otra cosa y se volvieron a la clase. ¿Pero por qué? Porque ellos creyeron que yo le estaba prestándole atención también a ellos para hacerlos participar. Y ahí de nuevo vuelvo. La atención hace como que el alumno termina diciendo, me gustó la clase porque simplemente creyó él que yo le estaba prestando atención. Pero yo también, a mí también, me hicieron creer que ellos también me estaban prestando atención por el solo hecho de que me estaban mirando. Fíjate, Marisa, ¿viste cuando vas a dar las clases, los alumnos te miran así? Sí. Y cuando tú te mueves, ellos empiezan a, porque si hay alguien, te empiezan a seguir con la mirada. Y siempre les digo en esto de neurooratoria pedagógica, les digo a mis docentes, a mis alumnos que son docentes, que cuando usted quiere saber a ver si la clase ya la tiene controlada, dominada usted, tiene que moverse en diferentes posiciones, se le llaman los lugares de poder dentro del aula, y si el alumno hace esto, de seguirle, de hacer, porque no tiene que mirarlo para escucharlo, pero si él lo hace de forma inconsciente, entonces ya lo tiene aquí en el bolsillo. Ahora se va a tratar de saber cómo va a transmitir el mensaje. Y eso habla de la atención. El docente se va a sentir atendido. Ya no va a tener que decir, por favor, pay attention, o présteme la atención, o denme la atención. Simplemente la atención va a fluir y ahí va a ser una relación de amor entre docentes y alumnos. Y eso hace la clase. Pues muy bien. Tus palabras nos confortan a los que estamos en esto de la educación.
quienes dedicamos todos los días de nuestra vida a fomentar los valores, las asignaturas, la inclusión, la motivación del estudiante, la construcción pedagógica, pero no solita, ¿no? Es integral, es una construcción integral. Y ahora que hablamos de nuestra neuropsicolingüística, es todavía más interesante porque estamos constatando situaciones que tienen que ver con nuestro cerebro y que hemos adoctrinado o mal adoctrinado a nuestro cerebro a seguir patrones que quizá estaban equivocados o no estaban bien cimentados, que poco a poco vamos a ir escuchando, vamos a irnos retroalimentando entre nosotros docentes y hasta llegar a quienes realmente son nuestro motor, que son nuestros estudiantes, ¿no? Y así de los distintos niveles, usted con los docentes, nosotros con los chicos, y así nos vamos. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus palabras, y yo quisiera que todos, todo el equipo, nos uniéramos, y si tuvieran alguna pregunta para nuestro profesor César, adelante, o igual, doctor, usted para con nosotros, adelante. Quien quiera hacer la pregunta puede tomar el micrófono. María Isabel César. ¿Cómo está, María Isabel? Bien. Bueno, primero, felicitarte. No es una pregunta, es simplemente mi sentir. Felicitarte por tu sencillez, por tu conocimiento, por la forma de expresarlo de una forma tan didáctica, tan especial como tú lo eres. Desde Venezuela, mi sincera gratitud. Siempre, nunca me he equivocado contigo. Sé que eres una persona especial y realmente muchísimas gracias por compartir con este grupo de profesionales y esperemos seguir contando contigo. Un abrazo. Muy amable, gracias, María Isabel. Te comento, Marisa, esto no hubiera sido posible si no hubiera tenido la amabilidad, María Isabel, de presentarme y de contactarme. Le agradezco muchísimo, yo la admiro mucho a la doctora por su carrera, su trayectoria, su manera inclusive de transmitir el conocimiento, así que es mutuo la admiración, María Isabel, le agradezco muchísimo. Bueno, yo... Perdón, doctor, yo quizá no tanto va a ser una pregunta, sino ratificando cuando nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a realizar las entrevistas o los conversatorios con nuestros invitados, hablábamos de que tenía que ser interactivo, precisamente por esta parte, ¿verdad? Que lo hace tan interesante para el cerebro y la parte de demostrar el interés que como, llamémosle como entrevistadora, en este caso Maritza, que es nuestra entrevistadora, está realizando. Porque entonces yo creo que usted pudo ver la cara de todos, de así, escuchándolo, ratificando algunas cuestiones y aprendiendo otras. Les soy sincera que yo ya inicio con mis estudiantes la próxima semana y parte de lo que usted dijo, pues aplicarlo, ¿verdad? Entonces, no cabe duda, tal como dijimos, que este iba a ser un gran agasajo de aprendizajes. Y no nos equivocamos. Gracias, María Isabel, por habernos propuesto al doctor. Y sabemos que no va a ser la única vez, sino que lo vamos a tener más veces por acá. Pero quiero que sepa que de verdad estuvimos interesantísimos, así viéndolo, escuchándolo y tratando de que el cerebro captara todo lo que se pudiera para poner en práctica. Así que gracias, doctor. No, gracias a ti, Anita, te agradezco un montón. Y esta parte donde tú dices que vas a tratar de poderlo aplicar en la clase, muéstralo a tu cerebro desde la manera que vas a experimentar, a ver qué pasa con cada uno de estas técnicas. Por ejemplo, el de la prestar atención. El de prestar atención, a ver qué pasa solamente con eso. Porque cuando el cerebro va a hacer muchas cosas, uno dice, pero yo me propuse, ¿por qué no las hice?
porque el cerebro se fue abrumando con todo lo que iba a hacer y dijo, bueno, lo postergó para otro momento. Pero si tú te propones uno solo nomás, por ejemplo, el de los movimientos de poder o el de los lugares de poder dentro del aula. Si tú te paras, por ejemplo, vas dando una clase y tú te dices, voy a ver ahora, voy a aplicar esto de a ver si cuánto me están atendiendo mis alumnos, porque si les preguntan, yo les digo, sí, te estamos atendiendo, pero como el lenguaje corporal, acuérdate, Ana, podemos mentir con nuestras palabras, pero no podemos mentir con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para decir la verdad. Entonces, nuestros alumnos no se dan cuenta, ellos hablan con su cuerpo también y dicen la verdad. Pueden mentir con su palabra, pero con su cuerpo no. Entonces, si yo estoy parado y me muevo, el alumno, si me está prestando atención o si lo que yo estoy diciendo me está tocando, yo voy a seguir, no voy a permitir que el profesor en algún momento se me vaya. Tengo que seguirlo con la mirada y ahí donde tú te vas a dar cuenta que tu experimento dio resultado. Y tu cerebro va a recibir una dosis de dopamina, que es la recompensa por haber hecho algo, y por lo tanto va a querer volver a repetir de nuevo lo mismo, tratando de llegar, por ejemplo, en otra parte, por ejemplo, en la parte de cuando a un alumno te habla, solamente si te acercas y te inclinas levemente hacia y mirándole a los ojos, el alumno va a creer, o sea, el cerebro del alumno va a leer y va a creer que tú lo amas. Y entonces él va a sentir el engagement, el compromiso de amar tu clase, de amar lo que tú haces, inevitablemente. Porque es así, el cerebro, nosotros somos seres de amor, necesitamos que nos amen, necesitamos que nos reconozcan, y ahí te vas a dar cuenta que puedes utilizar inclusive la técnica del reconocimiento dentro del aula, cuando ves a un alumno que está un poco bajoneado, y cuando ves alguna virtud que tenga, decirle, señor, póngase de pie, me encantó su manera de reírse, por ejemplo. Pero reírse, no, bueno, me encantó, le felicito en serio, usted tiene no sé, algo muy especial para reírse, así que felicitaciones. A ver, seguimos la clase. Sí, pero esto le pasó a Hillary Clinton. Hillary Clinton, cuando yo estaba en Estados Unidos, esto está escrito en un libro de la vida de ella, donde ella decía de que una vez entró a clase tarde, llegó tarde, ella vivía en Chicago, en las orillas de Chicago, llegó tarde a clase, y la señorita, la maestra le dijo, Hillary, stand up. You know what? You're going to be the great person in this country. Le dijo, ¿sabes qué? Ponte de pie. Vas a ser una gran persona en este país. Tú vas a marcar, vas a ser una referente en este país. Y Hillary se quedó así como, imagínate, era rubiecita, con pecas, con dos colitas aquí, estando así, todo el mundo la miraba y dice, ¿por qué le dijo eso a Hillary? Y después le dijo que se sentara y siguió la clase. A partir de ese momento, tenía 8 años, Hillary cambió su vida porque se dedicó a la política, primero a un periódico que tenía el colegio, y después a la política, y así cambió y se relacionó con otra persona estaba en política y se casaron y llegaron a la Casa Blanca. Ella después lo contó esta parte, y era que en Estados Unidos Hillary la usaban como un mal nombre, entonces se burlaban de Hillary, y la profesora necesitaba levantar a Hillary, levantar su ánimo, su autoestima, y lo hizo públicamente el reconocimiento. Y cuando se lo hizo, Hillary se sintió empoderada y a partir de ese momento cambió su manera de pensar. Era la misma Hillary, pero con diferente manera de pensar. Ya se había incluido. Antes había sido una excluida, una niñita fea excluida, para que luego, por la palabra que dio la docente, le cambió su vida. Uh-huh. Definitivamente, gracias, doctor. Gracias a ti, Anita. Marisa, muy amable. Ahí veo a Ana Mendieta, que es mi compañera. Ana Mendieta, creo que quiere hablar. Sí, adelante, Ana. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a César? La verdad que, bueno, escuchaba y también me encontraba en el momento de un aula, ¿no? Cuando nosotros los docentes planteamos todas estas situaciones que acaba de decir.
Y hay muchos docentes, yo también a veces me incluyo, porque cada vez que uno entra al aula, lo primero que dice, bueno, es como que entramos a una guerra, a ver si ganamos o salimos a media o tenemos que volver a intentar, porque es verdad, cada vez que ingresamos al aula es un desafío nuevo. Y toda la estrategia que uno tiene que aplicar para poder atrapar a los alumnos. Hoy por hoy, ellos inmersos en el uso de las tecnologías. Y bueno, es ahí donde los docentes necesitamos, también me incluyo, porque cuando conocí el tema de lo que es la neuroeducación, dije, esto tiene que ser mostrado, visualizado mundialmente. ¿Por qué? Yo cuando tuve mi primer taller de neuroeducación fue hace más de 6 años, pero no veo que se promueva mucho esto y es importantísimo, porque hoy por hoy el docente a veces está en el aula y está como perdido en el sentido de cómo llego al alumno. Y todo lo que acaba de decir César es, la verdad que es muy importante. Y lo importante es seguir con esto, ¿no? Yo la verdad que lo invito, no sé, también a mis compañeras. Creo que tenemos que impartir mucho esto de la neuroeducación, de la neurociencia, las técnicas, los tips, para que los docentes sepan, ¿no? Aquí en Tucumán, cuando fue la pandemia, en una de las encuestas que hice a los docentes, ellos planteaban que se sentían muy agotados. Y en su momento, supongo que lo conoce el doctor Hernán Aldana, él es un neurólogo también de Buenos Aires, dictó un taller. Y los docentes se sintieron tan, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Parte de ese taller, porque se sentían que más tranquilos, o sea, era como que fue un tomatierra, ¿no? Y es lo que hoy se sintió medianamente con todo lo que fue comentando, y a medida que iba hablando, yo iba recordando facetas medianamente en el aula, porque esto de la neuroeducación, de cómo tenemos que ponernos en el aula hoy por hoy, replantearnos nuestras estrategias es fundamental. Pero muchos docentes que no las conocen todavía estas herramientas muy valiosas. Yo digo, son armas muy importantes para nosotros los educadores. Así que muchas gracias, la verdad. Yo, bueno, compartiendo con este grupo de personas especiales, sinceramente, muy, muy feliz de ser parte y, bueno, muy agradecida porque haya estado también. Ya no lo escuchamos, doctor. Ahí está. Sí, no, le agradecía muchísimo a Anita porque aquí en Argentina es muy reconocida. Yo la he visto en muchos eventos a nivel internacional. Y bueno, volviendo a esa partecita de que a veces parecería esta creencia de que entrar a clase es casi como ir a la guerra porque son dos bandos. El doctor Rosenthal, en un experimento que hizo, hablaba de lo importante que es la mirada que debe tener el docente para con el alumno. Por lo tanto, lo que hizo fue hacerles creer a los docentes de que los alumnos tenían un coeficiente intelectual altísimo y eran superdotados. Todos esos alumnos eran superdotados. Y estos docentes se tenían que encargar durante un año, darles la clase y enseñarles su materia durante todo ese periodo. Cuando llegó el momento de la clase o del final de la clase, se dieron cuenta que después que le hicieron un test de inteligencia a los alumnos subieron 5 puntos más de inteligencia. Y dijeron, pero qué raro, pero no eran que eran inteligentes, en realidad les había mentido, no eran inteligentes, eran chicos problemáticos, términos medios, conflictivos, les costaba muchísimo estudiar, pero a los docentes les hizo creer que los alumnos eran superdotados. Entonces, los trataron como tal. La idea fue que si yo tengo una mirada diferente para mis alumnos, más allá de lo que en estos 5 sentidos estereoceptivos que nosotros tenemos, que generalmente para poder identificar algo, lo primero que utilizamos es la vista, luego probablemente el oído porque escuchamos hablar a esa persona y luego el tacto porque tal vez lo tocamos para saludar, no es suficiente para el cerebro poder tener una
toda la información de saber cómo es el alumno. Entonces, tenemos que tener crear nosotros esta imagen. Esto se hace también, Ana, con respecto a los hijos o a la familia. Qué hermosa familia que tengo. Hacerle creer al cerebro. Entonces mi cerebro va a tratar como si fuera una excelente o maravillosa familia por una cuestión inconsciente. No me voy a dar cuenta. Pero así va a responder la familia, porque mi cerebro te muestra solo lo que él cree que tú quieres ver. No lo que tú quieres ver, sino lo que él cree que tú quieres ver. Y te va a hacer ver solamente las cualidades buenas que tiene algo si solamente te enfocaste en eso. Ahora, Rosenthal intentó hacer esto y le dio muy buenos resultados. Por eso yo creo que en la clase es cambiar nuestro paradigma, nuestra manera de pensar, de poder, porque cuando yo me incluyo, para mí en Estados Unidos era muy traumático ir a clase todos los días, porque yo era hispano, eran todos blancos y yo me sentía, para colmo era el único docente hispano en ese lugar, entonces yo caminaba y veía mi cabecita negra por todas partes, decía, ahí está el profe, me identificaban rápido. Entonces yo me sentía excluido, ellos no me excluían nunca. Ellos, es más, sabía que cuando fue el día del maestro, los alumnos se acercaron a darme algo, como un regalo, y uno de mis alumnos me dijo, me gusta mucho su color de piel. Y yo me quedé, ah, sí, sí, oh, gracias, dije, y me quedé pensando, y después otro alumno me dijo, sí, no, me gusta mucho su color de piel. Y yo me excluía con mi color de piel. Entonces, era yo y no eran ellos. Entonces, tuve que cambiar mi manera de pensar para poderme sentir incluido en un equipo, en un grupo y sentirme el líder de la manada. Y ahí donde ya dejó de ser un trauma ir a clase. Me encantaba, no veía las horas, me preparaba todo. Yo trabajaba en otro lugar, pero para mí era importante ir a mi clase y ver a mis alumnos, verlos cómo se estaba. Y si faltaba alguno, me preocupaba, ya inconscientemente me preocupaba. Por eso yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar lentamente. Y estas herramientas hacen que, primeramente, yo cambie mi manera de pensar y ahí voy a poder usar sabiamente todas las herramientas. Porque si yo todavía es como un carnicero que tiene una manera de trabajar con cuchillo y lo llevan a un taller mecánico y le dan una pinza, él va a seguir utilizándola como para cortar y no es para cortar. Entonces, cambiar primero la manera de pensar nos hace más productivo a la hora de utilizar las herramientas que nosotros podamos adquirir. Así que les agradezco infinitamente. Gracias, Leonel, porque está encargado de la grabación. Marisa, muy amable. Le agradezco muchísimo esta participación que me da, este espacio que me da para poder compartir este conocimiento. Gracias a usted. Adelante, Leo. Pues nada, solo agradecer, digo, ha sido bastante interesante, de hecho, más que para padres, es para docentes, esto me parece mucho más interesante, ¿no? Sin excluir, por supuesto, a los papás. Me gusta la manera como explicas que estás haciendo. Yo tengo ganas de hacer un congreso e invitarte, pero ya lo haremos, esperemos para el aniversario del canal. Agradecer nuevamente la participación de todos y bueno, en este momento detengo la grabación.